Nuestro cierre de año lo hacemos con este radar. El salario mínimo. El salario mínimo debería ser una buena noticia. Debería significar que a quienes más trabajan y menos ganan, por fin les alcanza un poco más, que su esfuerzo tiene un reconocimiento, que el país da un paso hacia la dignidad. Pero en Colombia pasa algo distinto. Cada vez que sube el salario mínimo, no aparece alivio. Aparece sospecha, aparece una frase que todos hemos escuchado. Si sube el salario mínimo, sube todo. Y ahí está el verdadero problema. No es el aumento, el problema es que amarramos el país entero al salario mínimo. Multas, trámites, tarifas, matrículas, sanciones, cobros estatales, servicios, contratos, en fin, todo está conectado a la misma cifra que debería proteger al trabajador más vulnerable. El salario mínimo nació para cuidar a la gente, pero en Colombia también termina subiéndole el costo de vivir a esa misma gente. Esa es la paradoja, esa es la trampa. El error no está en subir el salario mínimo, el error está en haberlo convertido en la vara con la que se mide todo. El salario mínimo debería ser eso, un piso laboral, una línea de dignidad. Pero cuando el mínimo sube, no solo sube el ingreso de quienes lo reciben, también suben cobros y tarifas que paga todo el mundo, incluso quienes ganan menos del mínimo, quienes viven del rebusque, quienes no tienen contrato, quienes nunca verán ese aumento reflejado en su bolsillo. Entonces, lo que debería aliviar termina presionando, lo que debería dignificar termina encareciendo y la buena noticia se diluye. No se siente que la gente gane más, se siente que el país cuesta más. Este debate no es ideológico, es de diseño, es de coherencia, es de país. Otros países ya separaron estas dos cosas, el salario mínimo como derecho social y las tarifas como cálculos técnicos independientes. Colombia empezó ese camino, pero lo dejó a medias. Y mientras sigamos amarrados al salario mínimo, cada aumento será una batalla, cuando debería ser un acto de justicia. La pregunta no es si el salario mínimo debe subir. Claro que debe subir. Colombia no puede seguir normalizando que trabajar no alcance. La pregunta real es otra. ¿Queremos un salario mínimo que mejore la vida de los trabajadores o un salario mínimo convertido en el botón que encarece la vida del país? Desatar la vida cotidiana del salario mínimo no es un capricho técnico, una deuda ética. Subir el mínimo debería significar más comida en la nevera, menos angustia al final del mes, un poco más de dignidad para quienes sostienen este país desde abajo. Para que eso sea real, Colombia tiene que dar ese paso que lleva años aplazando, desindexar la vida del salario mínimo y permitir que el aumento llegue a la gente, no a las tarifas. Porque el salario mínimo no debería subirle el precio al país, debería subirle la vida a la gente. Aquí está esta reflexión que debemos todos atender y que debemos profundizar. ¡Feliz año!